Buenas noches, ¿qué creen? Vamos a hablar del medio ambiente. No, es broma, vamos a hacer magia. Como tal vez os sabrán, hace unas semanas para acá estuve practicando lo que se llaman copas y bolas. Es uno de los trucos más antiguos, de hecho, registrados en el mundo de la magia. De hecho, apareció dibujos en una tumba egipcia, creo, una pirámide donde ven cuates con tres copas y unas bolas. Aquí entonces eran como conchas, pero bueno, y no eran de la mamá de nadie. Seguimos con... entonces las tres copas son de aluminio en este caso, aluminio bastante sólido. No, es que hay compuertas, de hecho, y las he abiertas. Lo que pasa es que se traspasan. Okay. Nada más si hago así, hop, así, estamos bien, ¿no? Pues esta, no, ya estamos. Entonces, nuestras copas, la varita, el mago inicia su varita, ahí está. Siguieron con las copas, datos interesantes, raros. La profundidad interna es más grande que la externa. No sé, es algo físico, no sé. Si no los compartas, pero solamente funcionan bastante bien. A veces se nos puede ir, pero normalmente todo bien. Ok, para completar el cero se llama copas y bolas. Entonces, es cuando vamos a introducir las bolas. Tres pelotitas de crochet, muy bonitas, muy de crochet, ¿no? Ok, y las ponemos aquí. Imaginemos que tenemos audiencia, señoras, señores, y preguntamos a alguien, elija una copa. Dice, esta, ok. Y la ponemos acá. Normalmente le decimos al espectador, pon tu dedo encima, obviamente no tiene dedo, pero no hay espectador, la señora Vela nos va a ayudar. Vamos hacia otro espectador y preguntamos, ¿tienes alguna copa que te guste más? Sí, ok, esta. Ok, entonces ahí empieza la magia. Esta, seguro. Y levantamos las copas. No está aquí. ¿Será que está acá? No. Señora Vera, gracias. Y sí está acá, wow. Y la compuerta está bien, ¿no? Bueno. Señora Vera, otra vez. Lo hicimos con esta, vamos a hacerlo con esta. Ok, hop, 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 pongo aquí, magia, ahí está, creo que estén ahí, que les llama de verdad, ok, no, se llama la ayuda, y si están aquí, wow, la última bola del show, ni vamos a necesitar de las copas, es pura, desapareció, ¿por qué? Porque está ahí. Ok, lo que nos lleva a la próxima rutina. Señora Vela, gracias por su participación. Esa está bonita. Es de hecho de un mago francés del cual no conozco el nombre. Y empieza así, la varita, siempre. No es broma, tengo aquí. Okay. Y está acá. Está acá, perfecto. Seguimos, segunda pelotita. Está aquí. Está acá, normal. Okay. Seguimos con la tercera. Ya sé lo que están pensando. La tengo ahí, no sé, no, todavía está aquí. De hecho, si checamos, nos tenemos dos pelotas aquí. Vale. ¿Puedo seguir con mis trucos? Sus suspiciones me están matando. Ok, entonces, hop. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí sí. Tenemos las tres pelotitas. Lo que nos lleva al segundo paso de la rutina. De Dave Vernon, un mago famoso. En el 98 practicó hasta el 96. La pistola. Seguimos entonces. Hop. Hop.
y vemos que las pelotitas todos regresaron en sus casitas, porque están muy a gusto en sus casitas. Ok, vamos hacia el gran final. ¡Qué miedo, qué miedo! Ok, sin tocar. Up, up, up. ¿Qué sigue? Ok, agarra esta pelotita y directo a la bolsa. Agarro esa pelotita y directo a la bolsa. Ok, lo chistoso aquí es de ver que nuestra querida pelotita regresó por acá. No lo puedo creer. Ok, la voy a poner en mi bolsa. Aquí, ¿cuántas pelotas tenemos? Una, ok. ¿Y qué pasó con esta? Todavía no regreso. Ok, también en la bolsa. Aquí, ¿cuántas pelotas tenemos? Una. No estoy seguro. Chécate. Las tres están acá. Wow. Ok, bueno. Vamos hacia el final. ¿Qué tal si hago eso? Hago mis tres pelotas, las pongo en mi bolsa y digo al espectador, ¿piensas que con un simple golpe puedo regresar las bolas? Y el espectador, elija una copa, ¿cuál quieres? ¿Esta? No, esta no. Mala idea. ¿Esta te gusta? Ok. Pues ahí está. 1, 2, 3. ¡Wow! No, espérate, pues lo chistoso es eso. Hop. Y si hago así. Hop. Bueno, es que al final tenemos 3 limones. Gracias.